Hoy vamos a hacer una página web con HTML, incluyendo varios elementos HTML. Empezamos. Lo primero que tenemos que incluir es esta línea de aquí, este elemento, que es doctype HTML. Lo que conseguimos con esto es indicarle al navegador el tipo de documento, que en este caso va a ser un HTML. Ahora, nos encontramos con el elemento raíz, que es el HTML. Vemos que esta es su estructura. Tenemos la etiqueta de apertura, luego el contenido, que es todo lo que va después de esa etiqueta, y por último la etiqueta de cierre, barra HTML en este caso. La mayoría de elementos HTML van a seguir esta estructura, pero como ya veremos después, algunos no la siguen porque no tienen etiqueta de cierre. Bueno, una vez que ya hemos puesto el elemento raíz, ahora vamos a ver qué contenido hay dentro de él. En primer lugar, podemos diferenciar dos secciones, que son el head y el body. El head, esta es su estructura, etiqueta de apertura, contenido y cierre. ¿Qué podemos poner dentro del head? Pues múltiples informaciones. Por ejemplo, la que vamos a poner aquí es un título, que se encuentra en el elemento HTML title. Esta sería la estructura, ¿y qué conseguimos con esto? Pues escribir un título para la pestaña, que va a ser HTML5, ejercicio 01. Vamos a verlo. Y aquí está, es el título que nos aparece en la pestaña. Ahora, ya se acabó el head, pasamos al body, que es el cuerpo de la página. Vemos que dentro de la etiqueta de apertura hemos incluido un atributo, que es para el estilo. Este estilo se va a hacer sobre el body. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues incluimos la propiedad color del fondo. Y el valor, pues va a ser este número hexadecimal. Este número hexadecimal se corresponde con un color. En concreto, esta especie de rosa del fondo. Tenemos dos maneras de especificar un color. Uno, mediante el número hexadecimal, o también mediante el nombre del color. Pero claro está, ese nombre del color que pongamos tiene que estar registrado. Vale, pues con esto conseguimos ponerle fondo, un color al fondo. Ahora, pasamos a dentro del body. Y nos encontramos el primer elemento, P barra P. P es un párrafo. Vemos que, al igual que en el body, le hemos incluido unos atributos. El atributo es estilo, la propiedad que hemos puesto es el color y el valor rojo. Entonces vamos a tener un párrafo de color rojo. Luego también podemos especificar el tamaño de fuente. Por ejemplo, 200%. Vemos que se indica mediante un porcentaje. Y por último, este párrafo va a ser courier, porque especificamos que este sea su tipo de letra, su tipo de fuente. Pero ahora bien, ¿qué va a aparecer en el párrafo? Pues este es el texto, vemos que lo incluimos entre las dos etiquetas, de apertura y de cierre. Pues va a aparecer, esto es un párrafo. Lo vemos, esto es un párrafo, es de color rojo, de tamaño 200% y tipo de letra courier. Ahora, pasamos a otro párrafo. El texto del párrafo es este, esto es otro párrafo. Pero también le hemos puesto una serie de atributos. El atributo es estilo. También podemos ponerle a un párrafo color del fondo, solo que como estamos actuando sobre el párrafo va a ser color del fondo para el párrafo y no para todo el body. Ese color va a ser amarillo y también vamos a indicarle al párrafo cuál es su tipo de letra, es decir, verdana, para este caso. Lo vemos y aquí está. Esto es otro párrafo, tipo de letra verdana y luego este es el fondo, que vemos que lo ha puesto en amarillo, para el párrafo. Ahora pasamos a las cabeceras. Las cabeceras se designan mediante los elementos HTML, H1, H2, H3, etc. Vemos que todos tienen su etiqueta de apertura y de cierre. ¿Qué diferencia hay entre H1, H2 y así hasta H6? Pues el tamaño. La cabecera más grande va a ser la H1 y suele ser la más importante. Y la menos importante y la más pequeña es H6. Entonces vamos a ver la diferencia de tamaños y aquí están, de la H1 a la H6. ¿Pero qué más le hemos puesto a estas cabeceras? Bueno, en primer lugar vemos que el texto que se va a mostrar es cabecera H1, H2, H3 y así hasta H6. Pero también hemos puesto una serie de atributos.
El primer atributo para la cabecera H1 es este, title. Lo que nos permite es que cuando pongamos el cursor sobre esa cabecera H1, va a aparecer una ventana que se llama Tooltip, con este texto de aquí, Tooltip, info del elemento. Pues vamos a verlo. Nos ponemos encima de la cabecera H1 y aparece ahí el tooltip. Bueno, algo más que hayamos puesto sería el atributo estilo para especificar el tipo de fuente, que es Courier. Y esto lo ponemos para todas las cabeceras. Ahora, ¿qué más tenemos en esta página? Vemos que lo siguiente es un link a la RAE. ¿Cómo se ponen los links en HTML? Mediante el elemento A, que vemos que se escribe mediante las etiquetas de apertura y cierre A y /A. Realmente el texto que nos va a aparecer en el link es esto, link a la RAE, que vemos que es lo que aparecía aquí. ¿Pero cuál es ese link? Bueno, pues esto se indica mediante el atributo href, que es para indicar la URL. En este caso sería la URL de la RAE. Pues vamos a probar el funcionamiento. Pinchamos y ahí está, hemos llegado a la página de la RAE. ¿Qué más tenemos? Ahora una foto. Bueno, pero antes de eso, tenemos aquí dos BRs. BR es un elemento que designa un salto de línea. Vemos que es uno de esos elementos HTML que no tiene etiqueta de cierre. Es simplemente BR. Y hemos puesto dos, pues para que haya dos saltos de línea. ¿Qué más? Ahora ya sí que pasamos a las imágenes. Puede haber dos tipos de imágenes. Puede que las imágenes sean tomadas de internet o imágenes locales. Vamos a centrarnos primero en esta, que es una imagen tomada de internet. Pues vemos que IMG también es uno de esos elementos que no tiene etiqueta de cierre, es simplemente la de apertura. Y ponemos una serie de atributos también. El primero, src, es para indicar la ruta de la imagen, en este caso la dirección URL. Luego también podemos poner otro atributo que sea ese tooltip, que era mediante title. Va a aparecer esto, tooltip info de la imagen. Pues la vemos y vemos que se ha cargado perfectamente. Vale, siguiente imagen. Ahora la imagen es local, así que en src ya no tendremos que indicar la dirección URL porque no la tenemos. Simplemente habría que indicar la ruta para llegar a la imagen. ¿Pero qué pasa? Que en este caso la imagen se encuentra en el mismo directorio que el propio documento HTML. Entonces ya no hace falta indicar la ruta, simplemente ponemos el nombre de la imagen, que es este. Aquí tenemos otro atributo que es alt. Esto es básicamente un texto que se va a mostrar si por alguna razón no se puede visualizar la imagen. Algunos problemas que puede darse al visualizar la imagen, para que no aparezca, es bueno, que se haya eliminado la imagen, que se haya cambiado de ruta, o que si la tomamos de internet, que tarde mucho en cargar porque la conexión es mala. Bueno, en cualquiera de estos casos, si no podemos visualizar la imagen, va a aparecer este texto, imagen cuadrada. Pues esa imagen es esta de aquí, imagen cuadrada. Ahora, vemos que aquí tenemos la misma imagen, porque tiene el mismo nombre, la misma ruta, luego también hemos incluido el atributo alt, pero hay una modificación, que tenemos ahora el atributo de estilo, que nos va a permitir redimensionar esta imagen. Pues bueno, le hemos dicho que el ancho de la imagen sea 200 píxeles y el alto 200 píxeles también. En este caso, redimensionar la imagen es fácil, porque como era un cuadrado de 512 por 512, para que mantenga la relación de aspectos, simplemente con poner que el ancho y el alto son iguales, ya vamos a seguir teniendo un cuadrado. Pero hay que tener esto en cuenta para imágenes que no sean cuadradas. Tenemos que mantener una cierta proporción entre el largo y el ancho, para respetar el aspecto real. Pues la vemos, y esta es la imagen. Vemos también que tenemos otra imagen más, es la misma imagen, pero una modificación, que ahora la imagen ya no está en el mismo directorio que el documento HTML. Por lo tanto, ahora sí que tenemos que indicar la ruta. Entonces, nos vamos al atributo src y ponemos la ruta. ¿Esta ruta qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, este punto representa al directorio actual,
es decir, el directorio en el que está el documento HTML. Luego vemos que dentro de este directorio hay otra carpeta que se llama imágenes, y dentro de esa carpeta imágenes tenemos la imagen que nos interesa. Pues así se pone la ruta. En este caso la ruta es relativa, pero también la podríamos poner absoluta, que tendría que partir desde la raíz. Luego otro atributo que es el alt y por último el estilo. En este caso vamos a hacer la imagen incluso más pequeña que la anterior, de 100 por 100 píxeles. Bueno, y es este de aquí. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos un HR, otro elemento que no tiene etiqueta de cierre. HR es básicamente una línea horizontal, que es esta línea de aquí. Y nos puede ser útil si queremos dividir la página en secciones. Por último tenemos aquí otro elemento HTML que es el pre. Pre es un texto preformateado. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos puede ser útil, por ejemplo, para los poemas. Sabemos que en los poemas hay que respetar que los versos no van todos seguidos en una línea, sino que hay que respetar esos saltos de línea. ¿Qué pasaría si pusiésemos este mismo texto dentro de la etiqueta que vimos antes? Bueno, del elemento que vimos antes, que era el párrafo. Pues que el navegador no va a interpretar los saltos de línea, se los va a saltar y va a poner todo en la misma línea. Con el texto preformateado lo que conseguimos es que el navegador sí que respete esos saltos de línea, entonces va a aparecer así tal cual. Lo vemos y aquí está el poema.